En términos médicos, al mal aliento o mal olor de la boca se le llama halitosis. Se refiere a un aroma desagradable que emana de la boca de una persona. Esta enfermedad habitualmente da vergüenza a quien la padece e incluso puede llegar a ser causa de ansiedad. Por ello, no sorprende que las tiendas estén llenas de chicles con todo tipo de ingredientes, pastillas de menta, enjuagues bucales y otros productos diseñados para combatir el mal aliento. Sin embargo, estos productos solo enmascaran por un rato la halitosis, pero no corrigen la causa del problema. Para ver la versión en inglés de este video, busca el link en la caja de descripción, donde también podrás encontrar el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Algunas personas se preocupan demasiado por el mal aliento, aun cuando tengan muy poco o nada de olor en la boca, mientras que otras sí tienen mal aliento y no se dan cuenta de ello. Por extraño que parezca, es difícil evaluar el propio aliento, de modo que si una persona sospecha que tiene halitosis, se le recomienda que pida a un familiar o amigo de confianza que perciba su aroma bucal para que note si realmente existe o no mal aliento. En más del 90% de las personas, la fuente del mal aliento se localiza en la boca y el problema generalmente se relaciona con un desequilibrio de la microflora comensal de la cavidad oral. Más específicamente, la halitosis es el resultado de la acción de bacterias anaerobias que degradan las proteínas de la saliva y de los alimentos para generar aminoácidos. Estos aminoácidos, a su vez, se transforman en compuestos de azufre volátiles, entre los que se incluyen el sulfuro de hidrógeno y el metanodiol, responsables del mal olor del aliento. Los principales factores bucales que desencadenan los procesos que dan origen al mal aliento son: 1. Higiene bucal inadecuada. La deficiencia en la higiene bucal hace que se acumulen bacterias y restos de alimentos en los dientes, las encías, la lengua y la faringe, lo que produce mal aliento. Lo mismo sucede con las dentaduras postizas que no se limpian con regularidad o que no ajustan bien. 2. Tabaquismo. En este caso, además del mal aliento causado por los productos del tabaco, los fumadores están más propensos a enfermarse de las encías y tener sequedad de la boca, lo que incrementa la halitosis. 3. Boca seca. La sequedad de la boca se puede generar por tabaquismo, presencia de artefactos dentales y enfermedades como la serostomía, lo que produce halitosis. La boca también se seca durante el sueño, sobre todo si se duerme con la boca abierta, y a ello se debe el mal aliento por las mañanas. 4. Alimentos. Hay alimentos que tras ser digeridos forman vapores sulfonados que entran en la sangre. Cuando ésta llega a los pulmones, los vapores se exhalan con la respiración. Los mejores ejemplos de esta clase de alimentos son el ajo y la cebolla crudos, además del café y el alcohol, los cuales pueden durar hasta 24 horas en la sangre. Y 5. Infecciones de las vías respiratorias, tales como sinusitis, pólipos, faringitis y bronquitis, todas ellas fuentes de mal aliento. Ahora bien, en menos de 10% de los casos, la halitosis no tiene su origen en la boca, sino que se produce por algunos padecimientos tales como enfermedad por reflujo gastroesofágico, diabetes descontrolada, problemas renales o hepáticos y distintos tipos de cáncer. Asimismo, el consumo de algunos medicamentos como disulfiram, dinitrato de isosorbida y tetraciclinas también son factores causales de halitosis. El tratamiento del mal olor de la boca incluye higiene dental, remedios caseros naturales y atención de enfermedades específicas. Analicemos cada uno de estos puntos. La higiene dental en el tratamiento de la halitosis consiste en reducir la carga de bacterias y restos alimentarios en la cavidad bucal. Para ello se requiere cepillar los dientes, las encías y la lengua después de cada comida. Se deberá usar pasta dental fluorada. Además, se recomienda usar hilo dental al menos una vez por día para eliminar las partículas que podrían quedar atrapadas entre los dientes. Respecto de los remedios caseros naturales, estos incluyen: 1. Tomar suficiente líquido. Una buena hidratación, que consiste en tomar de 2 a 3 litros de líquido diariamente, en donde cuenta el agua simple, los jugos, los licuados y los caldos de las comidas, ayuda al bienestar general y a combatir la serostomía y la proliferación de bacterias. 2. Realizar gárgaras y enjuagues bucales con agua de manzanilla, de cuachala latte o de romero.
Estas 3 infusiones sirven para quitar la halitosis, eliminar el dolor de muelas, fortalecer las encías y terminar con las úlceras bucales. Las gárgaras y los enjuagues bucales se realizan simultáneamente y se pueden realizar entre 1 y 3 veces por día. Para preparar el agua de manzanilla se requiere una cucharada de flores secas de manzanilla, equivalente a 20 gramos, y 350 mililitros de agua. Se pone a hervir el agua durante 3 minutos, se coloca la manzanilla y se deja reposar unos 10 minutos. Luego se pasa por un colador y listo. Ahora bien, para preparar el agua de cuachalalate, se ponen a hervir 3 trocitos de corteza de cuachalalate, equivalente a unos 30 gramos, en 400 mililitros de agua. Se deja hervir a fuego lento durante 5 minutos. Se apaga el fuego, se deja enfriar la infusión, se cuela y eso es todo. Por último, para preparar el agua de romero se requieren 12 hojas de romero seco y 400 mililitros de agua. Su preparación consiste en poner el agua a calentar y cuando esté hirviendo se añade el romero. Se deja hervir a fuego lento durante 3 minutos. Luego se deja reposar unos 10 minutos, se cuela y listo. 3. Tomar probióticos. Además de lo anterior, la ciencia actual recomienda tomar probióticos para controlar diversos trastornos de la salud oral, entre ellos la halitosis. Los probióticos son ciertas levaduras y bacterias vivas. Existe un amplio número de estas, pero las especies más conocidas y mejor estudiadas en el tratamiento de la halitosis son Streptococcus thermophilus, Lactobacillus salivarius y Weissella civaria, las cuales ejercen actividad antimicrobiana contra las bacterias implicadas en el mal olor de la boca. Estos probióticos regulan la respuesta inflamatoria e inhiben la proliferación de bacterias productoras de compuestos de azufre volátiles, lo que contribuye a eliminar el mal aliento. Algunos de los alimentos que contienen probióticos incluyen yogures frescos, queso crudo, kéfir de leche o de agua, microalgas, kimchi, tempe y chucrut, de modo que se recomienda su consumo regular en combinación con las comidas diarias. Los probióticos también se pueden adquirir en forma de cápsulas o pastillas en tiendas especializadas o de productos naturales, en cuyo caso se deberán administrar de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Debido a que existen diferentes problemas específicos que pueden causar halitosis, la atención de estos es necesaria para resolver el problema. Así, en su caso, se deberá abandonar el tabaquismo y reducir al mínimo el consumo de café y bebidas alcohólicas. También habrá que limpiar por lo menos una vez al día las dentaduras postizas y los aparatos de ortodoncia. Además, como ya se explicó, el ajo y la cebolla crudas son causa de halitosis, pero este problema se resuelve al masticar unas hojas de perejil después de consumirlos. En el caso de medicamentos, el disulfiram, el dinitrato de isosorbida y las tetraciclinas por lo general se usan durante poco tiempo, así que no hay problema. Finalmente, por supuesto, se deberán tratar las enfermedades dentales, las infecciones respiratorias, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la diabetes, los problemas renales y hepáticos y los distintos tipos de cáncer. Estos padecimientos requieren que el paciente acuda a consulta médica y en este mismo canal se encuentran videos respecto de su tratamiento que sirven de buena orientación. Se recomienda consultarlos. Con el tratamiento indicado, la halitosis disminuye significativamente entre 2 y 4 semanas y desaparece en menos de 2 meses. Eso está muy bien, ¿no creen? Bueno, pues eso es todo por ahora. Seguiremos publicando contenido de interés para la conservación de la buena salud. Nos vemos en el siguiente video.